Es un gusto saludarles nuevamente. La justicia cósmica. ¿Cómo acercarnos a Dios? O al menos, ¿cómo es una de las tantas formas que podríamos hacerlo? El mundo espiritual. ¿Cómo atravesar sus límites? ¿Cómo entender sus juicios? Su justicia. Los que somos creyentes solemos mencionarlo y concebirlo como lo más puro. El mundo espiritual es para nosotros un ideal al cual aspiramos. Pero, ¿cómo lo hacemos? En muchas cosas solemos humanizar al mundo espiritual. Esperamos que sean sus virtudes como son nuestros ideales. Es decir, nosotros les colocamos las virtudes, les adjudicamos actitudes, capacidades, valores, que más que espirituales son más bien humanos. Cuando hablamos de un ángel, solamente por citar un ejemplo, lo concebimos como un ser bueno, un ser protector y tal vez un ser perfecto. Pero si es así, ¿por qué estos seres no actúan en momentos donde es apremiante su presencia? O incluso en momentos urgentes donde nuestras vidas están en riesgo. No hay duda, estos seres no intervienen o difícilmente lo hacen. Tanto seres humanos o niños o ancianos, ¿cuántos han muerto en condiciones terribles y no hubo intervención divina? La pregunta es, ¿por qué? Muchas personas son ateas justamente por esta razón. Es difícil concebir seres de tanto amor y no intervenir, por ejemplo, para salvar a un niño del abuso de un adulto. Esto me hace pensar que los valores universales son tan diferentes a los nuestros, a los humanos. Pregúntese qué es la verdad, qué es la belleza, qué es la bondad, qué es la justicia. ¿Será que son como los concebimos? ¿O tenemos un concepto erróneo de esos valores? Es perfectamente normal que los seres humanos busquemos justicia y pedimos a Dios justicia, que castigue a los pecadores. Pero me pregunto, ¿acaso estaré capacitado para conocer los parámetros de la justicia cósmica? ¿Será que si pido justicia, podría ser yo el primero en ser ajusticiado? ¿Será que cumplo con los valores espirituales de tal forma que la justicia se aplique a todos los demás, menos a mí? La justicia divina obedece a valores cósmicos y eternos. ¿Qué pasa cuando solicito justicia cósmica desde mi estado material temporal? Los valores espirituales, por ejemplo, los de un ángel, son tan perfectos que para nosotros podrían parecer una locura. Estamos muy lejos de comprender los valores divinos. De ahí el riesgo de solicitar justicia espiritual. La verdadera justicia divina se abre cual abanico que abarca todas las conexiones y relaciones universales, de tal forma que los valores humanos terrenales se difuminan por ser tan limitados, tan parciales, tan locales. Nuestros valores de verdad, belleza y bondad son de 1 metro o quizá menos a la redonda, muy pequeños. Por eso nos es imposible comprender el actuar de la divinidad. Allí es cuando la fe se halla por encima de la razón.
Es decir, por decirlo con alguna expresión, Dios mío, no te entiendo, pero confío en ti. Confío en ti, confianza, no razón. El mundo espiritual es tan diferente al material humano que pareciera que ambas realidades trabajan de manera independiente, como si no hubiera interacción, incluso como si hubiera indiferencia. No obstante, se cruzan, se sobreponen, muchas veces se topan, pero aparentemente no puede haber un contacto franco, al menos no de manera masiva. La realidad impacta de manera diferente en cada ser viviente. Cada cual tiene una relación a la realidad, una relación y una reacción a la realidad, dependiendo de su grado evolutivo. La conciencia espiritual avanzada de un ser cósmico contacta con los fenómenos y reacciona reconociendo que ese fenómeno guarda una relación con billones de interconexiones que se proyectan hacia todas partes de una realidad infinita. Es decir, el fenómeno al cual confronta adquiere un significado producto de tener la capacidad de reconocer que ese hecho tiene una interrelación con un universo fenomenológico simétrico, matemáticamente perfecto, hermosamente divino. El ser humano no puede reaccionar de la misma manera. Nuestras reacciones son más animales que divinas. Esto es por nuestro grado evolutivo. Reaccionamos tan primitivamente debido a que nuestra mente no tiene la capacidad de contemplar todas las variables de la realidad universal y reducimos a un puñado de opciones, lo que en realidad obedece a un infinito de interconexiones. No sé si me capisca. Por eso nos es tan difícil, si no es que imposible, comprender el actuar espiritual. Y solemos esperar que reaccionen como nosotros lo haríamos. Los ángeles son, digamos que genios matemáticos, pero no necesitan contar como lo haría un humano, como lo hacemos nosotros. Simplemente las relaciones matemáticas se les revelan en el acto, dado que son verdades espirituales. Las matemáticas están en la esencia cósmica. Ellos reaccionan a la verdad, belleza y bondad desde una visión muy superior a la nuestra, tan alejada que parecieran insensibles a nuestras necesidades humanas. Una hormiga es a nosotros lo que nosotros somos a un ser espiritual. Pero con la diferencia de que potencialmente nosotros sí podemos llegar a ser seres espirituales. De hecho, una parte de nosotros es espiritual. Y una hormiga, hasta donde yo sé, no podría llegar a ser humano. Solemos pedir justicia a realidades superiores porque pensamos que el mundo del cual somos conscientes es injusto con nosotros. Pero cuidado cuando pedimos justicia, porque si la divinidad pone justicia, lo hará para todos. Y seguramente nosotros seremos los primeros en recibir sanciones por justicia cósmica. Es normal en el ser humano evolutivo pensar que el mal y el error está allá afuera, que es el otro es el que se equivoca y no nosotros. Nuestra conciencia de los hechos es muy limitada.
Nos es imposible reconocer el significado espiritual de los hechos que nos rodean, que están siempre circundándonos. Por eso es que solemos pensar parcialmente, pero somos poco o nada conscientes de esa parcialidad. Lo que es falso para nosotros puede ser una verdad divina absoluta. Igualmente ocurre con la bondad. Con la bondad divina, difícilmente podremos emparejarla con la bondad humana. ¿Y la belleza? ¿Qué lejos estamos de apreciar la belleza divina? Tan solo cuando escucho la música en los reventones del barrio me pregunto, ¿qué pensarán o sentirán los ángeles a escuchar tan estridentes sonidos o contenidos ideológicos de la letra tan animalescos? O nuestro espíritu de la verdad, o nuestro espíritu, nuestra chispa divina, ¿qué sentirá cuando nuestros cuerpos vibran con música a veces, yo diría, tan violenta? Sin duda debemos ser cautelosos al darle un valor a los hechos con los cuales nos confrontamos. Estos hechos adquieren un valor diferente cuando logramos visualizarlo desde una conciencia espiritual. De ahí la importancia de unificar nuestra vida material, nuestra vida moral y de significados espirituales. En la medida que logramos discernir significados espirituales, en esa medida nuestra reacción a la realidad será más afín a la de los seres superiores. Entenderemos y comprenderemos mejor no solamente el a veces aparente desinterés o apatía de las realidades espirituales hacia los asuntos humanos, sino que además comprenderemos mejor a nuestros semejantes menos avanzados. Lo que tenemos frente a nosotros, el mundo, los fenómenos, la realidad, es más complejo de lo que aparenta. No nos apresuremos, no los enjuiciemos. Mejor demos 2 pasos hacia atrás y con humildad inclinemos la cabeza ante los complejos valores cósmicos. El mundo espiritual actúa con sabiduría, pero aún no estamos listos para comprenderla. Por eso es que Dios nos ha dotado de fe. Fe. Es decir, podemos creer sin comprender. Si sometemos a la razón humana lo que desciende de las profundidades cósmicas, estaríamos mutilando los valores supremos. No podemos pretender reducir a Dios a nuestra capacidad mental. Sería un tremendo error. Por eso es que el prejuicio es uno de los grandes venenos. Lo he dicho muchas veces, el prejuicio y la ignorancia. Recuerde que los valores supremos no son creaciones humanas. Podemos reconocer y seleccionar valores, pero no podemos crearlos. La verdad es bella porque es pletórica y simétrica. Así dice el Libro Azul. Entonces deberemos reconocer las conexiones entre cada fenómeno y comprender el significado de su simetría para acercarnos, aunque sea un poco, a la apreciación de la verdad. El nivel de cada quien es diferente. A mí me falta mucho. Y creo que en general, como humanidad, estamos aún lejos de tal comprensión. Quizá cuando me halle frente a esos valores, me dará miedo tanta profundidad, vislumbrar los infinitos laberintos de los valores supremos. Es como colocarnos al filo del abismo de los significados. No intentemos en ese punto elevado tratar de llegar a la razón, ya que ésta tiene un límite.
Mejor, al estar parados en el abismo y sentir el viento fresco de las energías espirituales rozar gentilmente nuestro rostro, extendamos nuestros brazos con plena confianza y dejemos que la deidad, con amor y misericordia, nos tome de la mano y nos eleve más allá de lo humanamente razonable, más allá, hasta aquel lugar donde no necesitamos conocerle para amarle, sino más bien aquel universo divino donde para conocerle primero hay que amarle. Es el amor y no la razón la puerta para el más alto conocimiento cósmico. Bien, hasta aquí llega el video. Pero antes de despedirme, quiero anticipar el tema siguiente. El siguiente video es sobre la corrupción. La corrupción, nada menos y nada más que la corrupción. Vaya tema. En particular la corrupción política, que está muy de moda actualmente, no solamente en México, en muchos países, sobre todo latinoamericanos, pero bueno, los europeos tampoco se quedan atrás y obviamente tampoco los asiáticos o los africanos. La corrupción política es un tema muy importante que atañe a todos, a todas las naciones, a algunas más que otras. En particular, los pueblos latinoamericanos sabemos muchas historias sobre corrupción. Más o menos, yo creo que en una semana estará listo la primera entrega. No va a ser un solo video, sino por su extensión será una saga de 3 videos, donde abordaré desde una mirada espiritual el tema de la corrupción. Le aseguro que escuchará aspectos de la corrupción que jamás había escuchado, una versión diferente a la que circula en las redes. Así es que esté atento. Le repito, más o menos en una semana espero que esté lista la primera entrega. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.